Hola a todos, mi nombre es Kevin Carvajal, soy del programa de Ingeniería en Sistemas y del curso de Ensamble y Mantenimiento de Computadores. En este video les voy a mostrar la instalación de unos programas básicos para la optimización de nuestro equipo y para prevenir fallas, es decir, hacerle mantenimiento preventivo a nuestros equipos. Entonces, ya aquí tengo una carpeta donde están todos los instaladores de cada uno de los programas o de los utilitarios que vamos a usar en este video. Entonces nos dirigimos aquí a carpeta 3 y vamos a empezar con el HDScan, el cual es un programa de diagnóstico de nuestro disco duro, el que nos dice las posibles fallas que tiene, sectores que no se pueden recuperar, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer es extraerlo aquí y aquí se nos extrae el ejecutable. Lo vamos a abrir como administrador, le vamos a decir que sí, y rápidamente él nos muestra aquí los datos de la licencia, todos los términos, y le vamos a dar agregar. Este es un programa de licencia libre, es gratis, entonces es muy sencillo de descargar, muy sencillo de instalar, casi que portable. Aquí nos encontramos ya con la interfaz gráfica de nuestro programa. En la parte de acá podemos seleccionar las unidades o las particiones o los discos duros a los que le vamos a hacer el testeo. Entonces por defecto él me trae este que es el principal y podemos hacerle un testeo exhaustivo, o le vamos a hacer algo más inteligente donde va a traer la información general de la vida de nuestro disco. Entonces le damos a Smart y él rápidamente nos va a traer acá. Nos trae el firmware, el modelo, el serial, el reporte es hecho pues por HDScan, la versión y la fecha del reporte. Y acá en términos generales, como una especie de resumen, nos da el estado, que en este caso es verde, o sea que nuestro disco duro aún está bueno. Ya aquí más detallado nos entrega un reporte en donde nos dice que tiene unas posibles fallas o tiene unos posibles problemas que hay que prestar atención, como estos amarillos, y ya este sí es un error un poquito más complicado. Pero en términos generales nuestro disco duro está en un buen estado. Se podría entrar, ya dependiendo del número de problemas que encontremos, podríamos empezar a pensar en hacer copias de seguridad o en cambiar nuestro dispositivo, etcétera. Entonces este reporte lo podemos guardar o lo podemos imprimir. También tenemos esta opción que es el test, en donde tenemos varias opciones donde podemos comprobar la temperatura, la capacidad de lectura, etcétera. Entonces, capacidad de transferencia, vamos a aplicar el primer testeo, que es este, y aquí simplemente nos va a decir en qué sector empezar, el tamaño y el tamaño de los bloques. Entonces le vamos a decir siguiente, y automáticamente aquí abajito nos aparece las tareas que está ejecutando el programa. Entonces, si queremos saber más sobre el programa, qué es lo que está haciendo, le podemos dar aquí simplemente clic y podemos o parar la tarea o eliminarla o pausarla, y además de eso podemos ver los detalles. Entonces, aquí podemos observar que él lo que está haciendo es verificando cada uno de los sectores de nuestro disco duro. Esta operación por lo general siempre toma algo de tiempo, entonces por lo tanto vamos a esperar hasta que termine y ya volvemos en un momento. Listo, aquí ya nuestro escaneo, nuestro test de una de las opciones pues ya finalizó, y es este. Aquí nos arroja de manera gráfica, medio un mapeo, que hay muchos sectores que están defectuosos, y también aquí en la parte de acá podemos ver, aquí nos entrega unas características, aquí nos dice sectores que están malos. Entonces podemos también sacar un reporte, y aquí básicamente nos va a decir que se encontraron varios bloques malos o con problemas. Nos va a decir los números de los bloques, son bastantes. Ya en el reporte que vimos al principio del Smart, observamos que había un problema con los bloques
y aquí ya nos está encontrando cada bloque o cada uno donde se encontraron errores. En vista de esto, pues se supone o lo ideal sería empezar a hacer lo que son copias de seguridad de nuestros archivos, de nuestros documentos, y así evitar pérdidas más adelante. Sería conseguir otro dispositivo, un pendrive o otro disco duro, un disco sólido, en el que podamos ir haciendo la copia de seguridad de nuestros archivos, y así en el momento no ir a perder la información. Entonces con este programa esto sería en sí lo básico para lo que sirve y cómo nos es de gran ayuda. Listo, ahora vamos a seguir con el programa de Copy Backup, que es básicamente un programa que nos ayuda a la creación de copias de seguridad o puntos de restauración para nuestro sistema. Entonces vamos a ejecutar ese programa, le vamos a decir ejecutar y que sí. Entonces aquí ya nos trae esta interfaz de instalación. Acá podemos cambiar nuestro lenguaje a español. Nos dice bienvenido, este es el programa de instalación. Vamos al próximo. Aquí nos da las condiciones y términos de la licencia. También es un programa gratuito como el anterior. Aceptamos las condiciones. Y aquí nos va a decir en qué carpeta se va a instalar. Si deseamos crear icono en el menú inicio, instalar esa una herramienta que trae, etcétera. Entonces vamos a darlo por defecto como está. Tipo de instalación, la vamos a dar también tal cual como está por defecto. Opciones de servicio, vamos a usar la cuenta de nuestro sistema local y le vamos a dar próximo. Le vamos a dar que sí y le vamos a dar instalar. Aquí esperamos a que se copien los ficheros, esperamos un momento. Listo, aquí ya nuestro programa se terminó de instalar. Aquí nos aparece el programa ha sido instalado con éxito y le vamos a dar clic en terminar. Entre las opciones que marcamos había una que era iniciar la interfaz automáticamente, y aquí podemos observar que nuestro programa se inició. Entonces nos dirigimos a él. Listo, aquí ya en este momento tenemos entonces la interfaz del programa y básicamente funciona. Nos vamos aquí al apartado de tarea, vamos a crear una nueva tarea, le vamos a asignar un nombre, vamos a decirle que copia 1. Aquí trae unas opciones ya por defecto. Este grupo ya es una opción también que podemos crear para ir almacenando nuestras copias de seguridad por características. Nos va a decir si lo primero es si deseamos dejar activada esta copia de seguridad, ya de acuerdo a una configuración que le vamos a dar. Esta opción es para incluir subdirectorios, es decir, las carpetas contenidas dentro de otras. Si seleccionamos una carpeta, entonces que la copia de seguridad nos tome todos estos datos que están dentro de esa carpeta, no solamente de esos archivos, sino también subcarpetas. Esta opción es para crear respaldos separados usando fechas, es decir, no nos va a crear carpetas o dentro de la copia de seguridad no vamos a tener carpetas exactamente con los nombres que nosotros teníamos, sino que además de esto nos va a tener las fechas en las que se realiza el respaldo. Y acá tenemos otra opción muy interesante, que es esta: usar el volumen shadow copy, que es en pocas palabras la misma opción que tiene Windows para crear copias de seguridad, puntos de restauración. Entonces esa sería una opción interesante cuando deseamos crear puntos de restauración para nuestro sistema en un caso de que haya un problema cuando instalemos un driver o instalemos algún programa que nos genere algún bloqueo o algún error. Luego acá vamos a seleccionar el tipo de respaldo. Entonces el completo nos va a hacer, como su nombre lo indica, una copia completa de los archivos que seleccionemos, de la carpeta que seleccionemos. La parte de la diferencial respalda únicamente los ficheros modificados desde el último respaldo que se hizo completo, y aquí el incremental es el que respalda los ficheros modificados desde el último respaldo. Básicamente la diferencia entre este y este es que este respalda todos los ficheros modificados luego de que se haya hecho un tipo de respaldo completo,
mientras que el incremental lo que hace es hacer una copia de seguridad de los archivos modificados, independientemente si la última copia fue completa o fue diferencial o fue esta tarea vacía. No importa el tipo de copia de respaldo anterior. Y la tarea vacía es prácticamente como crear la copia de crear la tarea y poco a poco irle añadiendo pues los archivos. Luego de eso, te le vamos a dar aquí completo. Tenemos otra opción, otra configuración de la tarea, que son los ficheros, que es la parte más importante, en donde vamos a seleccionar nuestra fuente o lo que queremos hacer, a lo que le queremos hacer el respaldo. Entonces aquí podemos seleccionar ficheros, carpeta de algo en red, etcétera, manual. Y acá básicamente es el destino al que deseamos llevar esos archivos que le vamos a hacer la copia de seguridad. Otra opción es el horario. Una ventaja importante de este programa respecto a las copias de seguridad tradicionales o la copia que utiliza Windows por defecto es el bajo consumo de recursos. Es decir, no nos va a trabajar en segundo plano, y además de eso no nos va a consumir muchos recursos, ni nuestro computador se va a ralentizar o algo parecido. Entonces aquí en la parte de horario podemos seleccionar el horario en que queremos hacerlo. Como su nombre lo indica, el horario o la frecuencia con la que vamos a hacer esa copia de seguridad o vamos a ejecutar esta tarea, que es una copia de seguridad. Entonces podemos seleccionar si la vamos a hacer diaria, la hora en la que la vamos a hacer. Podemos escogerlo semanal y qué día de la semana queremos hacerlo y a la hora que queremos hacerlo, mensual, anual, con un cronómetro, etcétera. Hay muchas opciones. Ya estoy de acuerdo a la cantidad de ediciones que hagamos o qué tan seguros queremos estar que toda la información se guarde, o si cada cosa que hacemos necesitamos que se esté guardando en esa copia. Entonces es básicamente programar esa parte. Listo, acá tenemos esta opción de dinámica, la prioridad con la que se va a ejecutar la tarea, copias completas a guardar, bueno, etcétera. Estas son ya opciones que uno va explorando a medida de las necesidades que vaya teniendo. Ahora vamos a seleccionar, se configura en esta opción como queremos que nos entregue el archivo, si sin comprimir o en el formato zip o compresión 7 zip, etcétera. Si lo queremos dividir, si lo queremos cifrar, ponerle una contraseña, de tal manera que la copia de seguridad solamente pueda ser ejecutada más adelante por la persona que obtenga esa contraseña. Y hay muchas más opciones, filtros, eventos, aquí opciones más avanzadas, etcétera. Todo es cuestión de ir explorando la herramienta, pero es muy útil. Lo interesante de ella es que, además de que es una herramienta muy útil por prestarnos ese servicio de copia de seguridad que es tan importante, también nos consume muy pocos recursos. Eso es lo más interesante de todo, y además de eso que es un programa gratuito. Entonces ya con eso vamos a pasar al siguiente programa, el cual es el desfragmentador de disco. Entonces este de aquí ya lo podemos cerrar y nos vamos a el de Fragler. Entonces vamos a ejecutar este programa, vamos a decir que sí y vamos a esperar hasta que se nos inicie. Listo, aquí ya nos aparece nuestro instalador. Entonces básicamente acá podemos cambiar nuestro idioma, y aquí nos dice si queremos instalar una instalación predeterminada o queremos personalizar la instalación. Vamos a hacer todo por defecto. Entonces le vamos a dar clic aquí en instalar y ahí empieza a instalarse inmediatamente, muy rápidamente, nuestro programa. Entonces vamos a quitar esta opción de ver notas y vamos a darle a ejecutar. Listo, luego de la instalación, ya aquí nuestro programa lo ejecutamos, ya nos abre y básicamente es un desfragmentador de disco, el cual nos ayuda a optimizar la velocidad, el rendimiento y nuestra vida útil del disco duro. ¿Por qué desfragmentar? Porque simplemente cuando realizamos acciones diariamente, conscientes e inconscientes, instalamos, desinstalamos, creamos, borramos archivos, y bien sabemos que cada uno de estos archivos pues
no son archivos compactos, sino que están creados por fragmentos o por diversas partes, las cuales se almacenan se almacenan en nuestro disco duro. Muchas veces estos no quedan consecutivos en cada una de las secciones o en los bloques, y queda seccionado, queda partido, entonces el disco duro lo que hace es, cuando ejecutamos alguna búsqueda o queremos abrir el archivo, el disco duro lo que va a tener es hacer un esfuerzo mayor buscando cada una de estas partes fragmentadas, y se va a demorar más, vamos a perder velocidad, vamos a perder optimización. Entonces lo que busca el desfragmentador es ayudarnos a desfragmentar el disco, a unir todo, a volverlo más compacto y a reparar cada uno de estos sectores defectuosos que encontramos. Entonces en sí el programa es muy sencillo de utilizar, la herramienta es muy parecida a la que nos trae por defecto Windows. Simplemente si queremos revisar nuestro disco duro en qué estado está, podemos hacer un análisis, es algo demorado, y luego aquí tenemos la opción de desfragmentarlo, hacer ejecutarlo de manera completa o ejecutarla de manera rápida. Entonces aquí en sí esta es la opción. Aquí arribita nos aparecen las unidades, los discos o los dispositivos de almacenamiento que están conectados a nuestro computador y a los que les podemos ejecutar esta opción. Y eso es todo lo que nos representa esta unidad. Entonces podemos hacer no sé, un análisis completo vamos a escoger algo un poco pequeño. Entonces le vamos a dar aquí análisis. Aquí entonces nos entrega el resultado de los análisis: 0 archivos fragmentados, 0 fragmentos en total, 0% de fragmentación. En sí esa partición está buena, está funcionando bien. Podemos seleccionar también este disco local y le vamos a dar también un análisis y esperamos hasta que nuestro análisis se ejecute. Dependiendo de la capacidad, del tamaño de nuestros discos, nuestras particiones, así mismo se va a demorar. Entonces aquí en el resultado del análisis nos dice que hay 29 archivos fragmentados, que eso es equivalente a 13,4 GB en espacio. Nos va a decir cuántos fragmentos en total hay y el porcentaje de fragmentación con respecto al 100% de nuestro disco. Entonces podemos ver los archivos que están fragmentados o podemos inmediatamente ejecutar la desfragmentación. Aquí nos da una sugerencia: va a ser la papelera de reciclaje antes del desfragmentado, dará un 22 megabytes adicionales de espacio libre. Le podemos decir que sí, realiza la limpieza y empieza a realizar el proceso de la desfragmentación. Este es un proceso de fragmentación rápida. Listo, aquí va en proceso nuestra desfragmentación, ya está corriendo. Entonces mientras este proceso se ejecuta, podemos ir instalando nuestro siguiente programa. En este caso vamos a utilizar el programa que se llama NovaBench. Sí, es un programa que nos hace un diagnóstico completo de nuestro equipo, las unidades de disco, la GPU, la CPU, la RAM, nos dicen qué porcentaje está, nos da un puntaje como una calificación, la cual nos sirve para comparar frente a otros dispositivos que aparezcan en esa página. Además de eso, tiene una especie de red social o un comparativo de varios puntajes que han habido, la diferencia de esos equipos frente al nuestro. Muchas veces tenemos dentro del equipo algo que se le llama cuello de botella, en donde uno de los componentes tiene demasiada capacidad frente a otro, entonces lo que nos hace es que no podamos sacar el máximo provecho de esos componentes. Entonces procedemos aquí lo tenemos, NovaBench. Le damos doble clic, vamos a darle a ejecutar. Mientras tanto aquí tenemos nuestro desfragmentador, el cual está trabajando. Listo, aquí nos aparece ya el instalador, ya se inició.
En pocas palabras, nos muestra los términos de uso, revisar si existe algunas actualizaciones automáticamente. Le vamos a dejar todo por defecto. Nos dicen que ubicación, cuál es la ruta donde se va a instalar. Dice que en el disco C y nos entrega la ubicación. Siguiente. Y vamos a darle clic en instalar. Listo, aquí nuestro instalador ya terminó de hacer todo el proceso. Entonces no muestra la opción si queremos iniciar al finalizar. Queremos iniciar el programa cuando debemos clic finalizar. Lo dejamos seleccionado y en un momento entonces nuestro programa se va a iniciar. Listo, entonces aquí ya tenemos el programa Novabenz instalado. La interfaz pues está en inglés, tiene una versión gratis que nos ayuda básicamente a mirar nuestros dispositivos, y también tiene una versión Pro que es de pago. Entonces es algo muy sencillo de manejar. Simplemente aquí nos aparece iniciar text. Por lo general esto no se demora, no debería demorarse mucho, se demora aproximadamente entre 1 a 2 minutos, y vamos a esperar hasta que termine de realizar el test. Listo, aquí entonces el programa ya terminó de hacer, terminó de hacerle el escaneo, y aquí nos entrega un puntaje de cada una de nuestros componentes, la CPU, la RAM, etcétera. Podemos ver algunas más opciones de la CPU, y acá tenemos también la opción de compartir este resultado en la página oficial de ellos, en donde creo que podemos encontrar las opiniones o los resultados de más usuarios, y así comparar nuestros dispositivos frente a otros y ver en nuestra misma categoría o por nuestro CPU, ver qué componentes le pueden quedar bien, o si otro dispositivo tiene un mayor desempeño, y así saber en qué punto tenemos nuestros componentes. Aquí básicamente lo que nos aparece es un formulario de registro, y para ir llevando un historial. Entonces ya a manera de cada uno puede realizar pues estos procesos en su computador y llevar sus propios registros sobre el testeo de sus componentes. Listo, entonces ahora ya, mientras termina de hacer ese proceso de desfragmentación, creo que esto ya lo podemos cerrar, y vamos a esta opción, al otro programa que se llama WinUtilities, el cual sirve para optimizar la configuración, logrando un alto desempeño en el equipo. Vamos a ejecutar este programa también. Seleccionamos el idioma, le vamos a dar siguiente. Esto simplemente nos está diciendo si queremos tener una suscripción a las noticias, a ofertas, etcétera, cantidad de publicidad que puede llegar. Entonces le vamos a dar siguiente. El acuerdo de licencia debemos aceptarlo para poder instalar el programa, la ubicación en donde se va a instalar, crear un menú dentro del menú inicio, crear una opción para poder entrar si la queremos, y si no la creamos. Crear un icono en el escritorio, siguiente, y le vamos a dar clic en instalar. Listo, si instaló es algo rápido. Nos aparece aquí la opción de ejecutar cuando finalicemos, y listo. Entonces aquí ya tenemos nuestra versión gratis, nuestra versión gratuita, y aquí entonces nos van a aparecer varias opciones para limpiar, optimizar, mejorar nuestras opciones de privacidad y seguridad, etcétera. Entonces tenemos aquí un limpiador de disco,
Esto básicamente lo que nos trae es unas opciones, unas sugerencias sobre datos pocos utilizados, datos que no sirven de mucho para poder empezar a recuperar espacio. Este limpiador de registro bastante importante, nos ayuda a, como su nombre lo indica, limpiar registros, limpiar rastros de muchos programas, archivos, etcétera, que cuando los eliminamos pues la opción de suprimir o de enviar a la papelera muchas veces no es tan completa y quedan rastros o quedan datos por ahí regados que muchas veces no son visibles pues en nuestra vista, en nuestra búsqueda, pero en el registro de nuestro sistema sí quedan. Esos datos acumulados empiezan a ralentizar nuestro computador, a ocupar espacio, a evitar que él funcione de manera óptima. Tiene un reparador de accesos directos y un gestor de desinstalación nos ayuda a desinstalar correctamente y completamente cada uno de los programas que nosotros queramos. Tenemos también acá otras opciones que es optimizar y mejorar. Básicamente aquí dentro de estas utilidades, de estas herramientas, pues tenemos muchas de las herramientas que vimos anteriormente, solamente que aquí la vamos a encontrar pues consolidada. Tenemos también un desfragmentador de disco, desfragmentadores de registros, optimizadores de memoria, un limpiador de arranque que nos ayuda a optimizar el inicio de nuestro computador. Cuando iniciamos muchas veces que instalamos programas, estos vienen con una función de inicio automático en Windows. Entonces por medio de esta opción podemos gestionar fácilmente cada uno de estos programas, mirar qué es lo que sí necesitamos que inicie, qué no necesitamos, y así mejorar nuestro inicio y mejorar nuestro rendimiento. Trae unas opciones para mejorar nuestra seguridad tanto en internet como dentro de nuestro computador, para recuperar archivos, para borrar archivos de manera segura, sin que queden rastros, sin que queden partes por allí que se puedan volver a recuperar. Limpiadores de historial completos de cada uno de los navegadores. También trae esta opción que es archivos y carpetas. Dice que análisis de disco, muestra el uso de discos y de sus archivos y carpetas, protector de documentos, un buscador de archivos duplicados muy útil, divisor y reconstructor de archivos. Nos sirve para muchas veces hemos descargado programas, archivos que son bastante grandes y toca que separarlos por partes. Esto nos ayuda tanto a unirlos como también a dividirlos para poder transferirlos más fácil. Copia y restauración de registros, buscadores de registros. También hay otras utilidades como programar nuestro apagado del sistema, la información de nuestro sistema, hardware, software, que es lo que manejamos, programar de tareas, ajustes de Windows y algunas herramientas, accesos directos a herramientas que tenemos en Windows. Esas son muchas de las herramientas o de los módulos que tiene este programa. También tenemos esta opción que es mantenimiento un clic. Este programa es muy parecido, yo diría que es como la versión actual del TuneUp. Hace algún tiempo se manejaba el TuneUp en el sistema, que también era de pago. Eran unas utilidades muy valiosas para Windows, en el que podemos hacer mantenimiento constantemente en nuestro computador, optimizar la parte gráfica. Él nos decía cuál era la mejor configuración para sacar el mayor rendimiento, cuál era la mejor configuración para sacar el mejor aspecto, la parte gráfica sobresaliera, o cuál era el balanceo ideal donde ni se sacrificara tanto gráficos, tantas opciones como estas que nos mostraba una vista previa, que no se sacrificara tanto eso, ni tampoco se sacrificara el rendimiento. Entonces este programa es muy similar a ese, y aquí podemos hacer un mantenimiento con un clic, vaciar papelera, limpiar registros, los cookies de internet, los autocompletados que a veces dejamos guardados, historial de documentos, mucho historial de búsqueda. Cuando cada vez que hacemos clic aquí y ponemos cierta palabra, cierta frase, eso también va ocupando un espacio en el registro, en nuestro disco, y por lo tanto queda en un registro.
nos puede analizar y desfragmentar discos, registros, etcétera. Este sería como ejecutar las opciones que tenemos acá, pero solamente como lo dice su nombre, en un clic. Podemos programar tareas desde aquí, horarios, qué frecuencia que queremos que se ejecute cada una de estas tareas, y acá entonces nos da el estado del programa que estamos utilizando. Ese sería pues como lo básico de este programa. Es, en pocas palabras, sería lo que ya hemos utilizado, esta parte de acá, estos programas, lo que ya hemos instalado, hemos visto cómo funcionan, todos incluidos en uno solo. Listo, entonces este ya lo podemos cerrar, y ya como última opción, último programa, vamos a ejecutar este memtext, que es un pequeño programa el cual toca ejecutarlo de manera boot, formato boot, es decir, cuando inicie nuestro computador, darle la opción para que este se ejecute, y es un diagnóstico a la memoria que nos está utilizando. Entonces por esta razón lo vamos a ejecutar al inicio al reiniciar Windows o al reiniciar nuestro computador. Ahí es donde debemos de ejecutarlo, porque lo que hace es diagnosticar o hacer un test a toda la memoria que nos está utilizando, toda la memoria RAM. Entonces en el caso de que estemos encendiéndolo, pues lógicamente vamos a tener toda la memoria RAM disponible para que él pueda hacer su proceso. Para esta opción, para no tener que pues reiniciar y tener que parar todo hasta aquí, entonces vamos a hacer uso de la máquina virtual, que la tenemos aquí en la máquina virtual. Entonces, teniendo aquí la máquina virtual, vamos a irnos aquí a este apartado que ya tenemos aquí montado, este sistema operativo que es Ubuntu. Entonces vamos a iniciar Ubuntu, y aquí debería de aparecernos. Aquí estamos iniciando desde Windows, entonces vamos a apagar esa máquina. Vamos a apagarla desde aquí, y vamos aquí a cerrarla, vamos a apagarla. Aquí tenemos esta opción. En almacenamiento tenemos montado un disco, este disco, que no lo vamos a utilizar. Entonces vamos a quitar este disco de la unidad virtual, y aquí en sistema vamos a poner la prioridad a nuestro disco duro, y vamos a volver a iniciar. Aquí vamos a ver se los inicie, y aquí nos aparece entonces el ya predeterminados. Eso es lo bueno de este sistema operativo de Linux de Ubuntu, que ya tenemos preinstaladas o instaladas estas herramientas. Entonces vamos a ejecutar este aplicativo, y esta sería la interfaz, algo sencilla, muy simple. Simplemente lo que hace es empezar en esta parte de aquí a testear cada uno de los módulos de RAM, el caché, y poco a poco él nos va a entrar mostrando si existe algún error, si hay que mejorar algo, etcétera. Entonces aquí nos aparecen los errores, y aquí nos aparece la frecuencia de la RAM, de la actualización. Nos aparece qué tipo de memoria RAM tenemos, el caché, etcétera. Nos aparecen varias opciones, y mientras tanto entonces aquí podemos ver cómo se va haciendo el test. Este test en la mayoría de veces es un poquito demorado, ya que observamos allí en la parte de packs nos aparece el porcentaje en el que va en un 3%, y al final del diagnóstico del test entonces nos va a entregar el número de errores, y con eso ya tenemos claro qué podemos hacer, si es necesario empezar a cambiar poco a poco los módulos, cada una de las RAM, si las tenemos pues divididas. En mi caso son 8 GB repartidas en dos, cada una de 4 GB, y si en un caso me arroja algún error en una de las RAM, entonces tendría que ir pensando en
en irla cambiando. Listo, entonces ya hicimos la correcta instalación de cada uno de los programas sugeridos. Hicimos un pequeño análisis o una pequeña ejecución de cada uno de ellos para ver cómo funcionaba, cómo era su configuración o su manejo básico, para qué servía. Aquí vimos por ejemplo el desfragmentador que aparentemente terminó, pero pues si observamos anteriormente el video, aquí nos mostraba que había mucho más puntos en rojo, un rojo claro, un rojo oscuro, que es fragmentado o poco fragmentado según esto de acá, una ocupación baja, o si está fragmentado completamente. Entonces por medio del de ejecutar la opción de desfragmentar rápidamente, él lo que hace es ir desfragmentando poco a poco, pues lo que sea un poco más sencillo, lo que sea un poco más rápido, que no se requiera tanto tiempo, y muchos de los sectores que tenían problemas pues los recuperó, los solucionó, los desfragmentó. Ya en un caso que queramos pues hacerle, aplicárselo a todo el disco, ya deberíamos de seleccionar la opción de fragmentar, para que él se va a demorar mucho más, pero va a ser el proceso pues completo. Y aquí en esta parte de los archivos rápidamente podemos observar cuáles son los archivos que aparecen, que están fragmentados, que tienen ese problema, que están en los bloques que están fragmentados, y aquí nos aparece el listado de archivos ya para ver si queremos volverlos a analizar, si queremos revisarlos de nuevo. Podemos ejecutar parámetros de búsqueda para encontrar un bloque, para encontrar un archivo, un tamaño de un archivo que necesitemos encontrar, que de pronto tenga que creamos que tiene algún problema. Aquí los mapas de la unidad nos muestra rápidamente qué es lo que está fragmentado. Si seleccionamos una especie de filtro, una ocupación baja, lo que no está fragmentado, lo no fragmentado, ocupación baja, vacío. Sí, aquí nos aparecen varias opciones como para ir filtrando y verlo gráficamente qué es lo que estamos haciendo. Aquí nos da un estado de nuestro disco duro también, muy similar al HD de scan, donde nos entrega el número de horas de encendido, muy interesante, ya que el otro programa no nos entregaba esto. Número de horas de encendido, ciclos de encendido, velocidad de rotación. Bueno, ese dato no nos los trae. Las letras de la unidad, el serial, el número de serie, el firmware. Acá nos aparece también unas tasas de errores, un poquito más detallado y más completo esta herramienta. Nos trae un diagnóstico de nuestro disco duro, pero un poco más detallado y más fácil de entender que el HD scan. Aquí unas estadísticas del disco mes a mes, la primera vez que lo ejecutamos, entonces aquí nos va a aparecer que solamente se analizó una vez. Y en resumen, ese es el proceso de cada uno, de instalación de cada uno de estos programas y su funcionamiento básico. Entonces eso es todo por hoy. Gracias por su atención. Mi nombre es Kevin Carvajal y fue un gusto entonces hacer este video para ustedes.